Bienvenidos al sexto módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En este módulo hablaremos del tema de redacción científica usando estándares internacionales. Para ello, desarrollaremos los siguientes objetivos. Primero, brindaremos una introducción teórica a la redacción y publicación de artículos científicos. Segundo, introduciremos el uso de estándares internacionales de redacción científica según diseño de estudio. Y tercero, brindaremos una serie de recomendaciones prácticas para que ustedes puedan mejorar su redacción científica. Empecemos. Primero, revisaremos un marco teórico que ustedes podrán utilizar como referencia para redactar sus artículos científicos. Para ello, empezaremos por lo básico. ¿Qué es una revista científica? Una revista científica es una publicación periódica dedicada a la comunicación científica de manuscritos, teniendo como características las siguientes. Primero, usa el sistema de revisión por pares. Segundo, está indizada, o debería estarlo, en un motor de búsqueda o base de datos bibliográfica. Y tercero, se caracterizan en su gran mayoría por ser especializadas en alguna de las disciplinas o subdisciplinas académicas. No toda revista científica está indizada, pero toda revista científica debería estarlo, aunque existen una serie de problemas con respecto al copyright de la producción científica, si esta le pertenece al investigador, si le pertenece a la revista, si le pertenece al público, etcétera, etcétera. Y eso ha traído una serie de discusiones éticas que en la fecha todavía no se han resuelto. ¿Qué cosa es una revista científica indizada? Una revista científica se dice que está indizada cuando luego de pasar por un proceso de evaluación es aceptada para aparecer en una base de datos bibliográfica. Esa indización, ese aparecer en un listado, hace que estas revistas sean de fácil acceso o de fácil búsqueda, de manera tal de que aquellas revistas que están indizadas por lo general son más visibles y los artículos tienen más posibilidad de ser citados. Existen diferentes formas de comparar qué tanta visibilidad otorga publicar en ciertas revistas. Para ello se usan diferentes indicadores bibliométricos. ¿Qué cosa es la revisión por pares? La revisión por pares es el proceso por el cual se revisa la calidad y rigurosidad científica de un manuscrito, realizada de manera crítica e independiente por un grupo de expertos invitados por el editor de la revista para formar parte del comité editorial a solicitud de él mismo. Esta puede ser abierta, puede ser simple, ciego, cuando el investigador no sabe quién está revisando, puede ser doble ciego, cuando ni el investigador ni el revisor saben a quién están revisando. Existen criterios para ser revisor. Para empezar, un editor invita a alguien que tiene la experticia temática. Segundo, esta revisión tiene que ser imparcial, no debe haber ningún tipo de sesgo o conflicto de intereses. Tercero, se les selecciona por su academicidad, es decir, su capacidad de hacer academia, hacer docencia. Cuarto, por ser innovadores. Para todo efecto práctico, uno busca a alguien que haya publicado específicamente sobre ese tema previamente para poder asumir de que ellos son expertos temáticos y en función de la cantidad de publicaciones, ese supuesto pueda ser verificado o no. Y quinto, y más importante, es que sea una persona responsable, puesto que este proceso demanda mucho tiempo, una inversión de tiempo importante y cumplir con ciertos deadlines que de lo contrario atrasarían el proceso de publicación. La revisión por pares es una serie de etapas, pero es importante entenderlas porque parte del ejercicio de lograr publicar un artículo es entender entender las reglas de juego. La gran mayoría de revistas tienen un sistema de envío y recepción. Y eso pasa por un tamizaje de tipo técnico. Este tamizaje técnico por lo general lo hace un administrativo, no necesariamente el editor o un comité editorial. Una vez que pasa esa evaluación primaria en la cual se verifica que los autores hayan cumplido las instrucciones para el autor, recién es pasado al editor de la revista, quien hace un tamizaje rápido para ver la idoneidad del artículo para la revista donde pretende ser publicada y a partir de ahí decide si es que, siendo idóneo, nominar a un comité editor y de no serlo, rechazar el artículo de plano. Este segundo nivel de rechazo es el que viene con cierto grado de feedback, pero no es tan rico en el mismo. En cambio, aquellos artículos que pasan al comité revisor, ese comité por lo general está compuesto por 3 investigadores senior
dependiendo del grado de factor de impacto de la revista o el grado de ranking de la revista, este puede ser o un junior y dos senior, dos junior y un senior, o todo senior. Entonces, el grado de revisión que uno va a recibir o el grado de feedback que uno puede recibir de un artículo que tiene chances de ser publicado es muy rico en detalle y es muy rico en aportes para poder mejorar la calidad de la redacción. En el caso en que estos editores decidan rechazar el artículo, ese feedback regresa al autor. Y eso es un insumo carísimo, por ejemplo, pagar una consultoría por expertos que no cuesta nada y que eventualmente nos va a permitir volver a revisar el artículo y producir una mejor versión del mismo. Y asimismo, y por como consecuencia, aumentar sus chances de que sea publicado por otra revista. Luego de esto, si es que el artículo es aceptado, sujeto a revisiones mayores o menores, es pasado a la edición por el autor y luego de eso viene el sistema de levantar las observaciones. A partir de ahí regresa al editor con una carta diciendo que se han levantado las observaciones solicitadas y a partir de ahí ese proceso puede iterarse 1, 2, 3 veces dependiendo de qué tanta habilidad tenga el autor para levantar las observaciones. Eventualmente, cuando se han subsanado todas, el editor puede decidir que se ha aceptado la revista y este procede a su publicación. ¿Cómo se sienten los autores al pasar por esta revisión por pares? Cuando uno recibe las cartas del comité editorial, siempre pasa de que hay algunos editores que son muy generosos o muy laxos en su revisión y uno pasa como que está contento porque la revisión es muy positiva y son muy pocas las observaciones, pero de repente desaparece un senior de aquellos y hace tu paper leña, pues, ¿no? Y es importante entender el grado de calidad del feedback que uno puede recibir y cómo lidiar con ello de la manera más políticamente correcta y entendiendo de que esos revisores no son tus enemigos, sino son básicamente gente que te está ayudando a publicar tus artículos. Hablemos un poco sobre los indicadores bibliométricos, porque estos son los que en teoría debemos conocer para poder seleccionar a qué revista vamos a mandar a publicar nuestro artículo. Estos indicadores son un conjunto de métodos matemáticos y estadísticos utilizados para analizar y medir la cantidad y calidad de las publicaciones en general, y estos mismos son utilizados para comparar revistas en general. Hay tres tipos: los que miden cantidad, los que miden calidad y aquellos que hacen una convergencia de ambos y hacen una interpretación, un análisis un poco más comprensivo que se llaman indicadores estructurales. Dentro de los indicadores de cantidad tenemos número de publicaciones en revistas indizadas, número de publicaciones en revistas top o Q1, número de publicaciones como primer autor, como autor senior, como autor de correspondencia. Entonces, básicamente es cuántas publicaciones tienes, cuántas de esas has publicado y así sucesivamente, dependiendo de cuál es el criterio más fino que quieras utilizar. En el caso de los indicadores cualitativos, acá sí importa muchísimo la relevancia del artículo, pero medido por cuántas veces ha sido utilizado por tus pares a modo de citaciones. Entonces, la clave aquí es: un artículo que ha sido publicado y nunca ha sido citado, el impacto es mínimo. Un artículo que, habiendo sido publicado, es citado muchas veces, es un artículo que tiene más chance de conseguir impacto. Entonces, todos estos indicadores de tipo cualitativo tratan de utilizar esa señal que es el número de citaciones para poder hacer un análisis un poco menos sesgado que otros. El índice H, por ejemplo, es aquel que evalúa la coincidencia entre el número de artículos científicos ordenados de forma descendente y el número de citas recibidas por estos artículos. Ojo al guía, es todos los artículos que tú has publicado. Entonces el índice H te evalúa al autor tratando de ponderar qué tan relevante es sus publicaciones de manera general. Si tú has publicado 2, 3 artículos, pero esos artículos han sido citados muchísimas veces, probablemente tu índice H tenga más chances de crecer. Pero si tú has publicado muchos artículos y habiendo tenido 2 artículos que han sido muy citados, pero tienes un montón que no los han citado nunca, tu índice H difícilmente se va a mover de números muy bajos. El valor Q es un índice H corregido, si lo quieren. Y está corregido, ¿por qué? Porque en el caso de que tú hayas tenido una revista, un artículo que haya sido publicado en una revista con un factor de impacto muy alto, pues es relativamente injusto que tu indicador personal de calidad
de publicaciones pues se vea disminuido por el hecho de que tienes publicaciones que nunca han sido citadas o han sido citadas muy poco. Entonces, una manera de corregir esto es multiplicándolo por la inversa del factor de impacto. Si, como ustedes pueden notar, en el gráfico ustedes tienen una comparación del índice H y el índice Q y podrán notar de que el índice Q siempre es relativamente un poco más alto que el índice H, de manera de que se pondere relativamente mejor aquellas publicaciones que han sido publicadas en revistas de mayor alto impacto. Hay una serie de indicadores estructurales. Los más importantes son el factor de impacto, el índice inmediato, el citado de vida media, el agent factor, el article influence score o puntaje de influencia del artículo, el H-index, el ranking Simago, etcétera y etcétera. Y ustedes con estos indicadores lo que van a pretender hacer es comparar la revista, que podría ser un mejor destino para nuestro artículo en el supuesto negado de que nuestro artículo sea muy bueno. Entonces, mientras mejor calidad de producción científica hayas realizado, mayores chances de que esta termine publicada en una revista de alto impacto. Pero quien decide a priori dónde va a mandar el artículo es el investigador. Entonces, el investigador puede cometer el error de mandar un artículo potencialmente de mucho impacto a una revista de término medio, o hacer la inversa, tener un artículo muy malo y lograrlo publicar en una revista top. Entonces, toda esta habilidad de publicación depende de cómo nosotros sabemos lidiar con el proceso de publicación per se. El factor de impacto, el famoso factor de impacto, no es nada más y nada menos que una ponderación del número de veces en que los artículos de un determinado periodo han sido citados por las publicaciones del año que estamos evaluando, sobre el total de artículos publicados durante el periodo previo. Entiéndase en un ejemplo. Digamos de que queremos evaluar el factor de impacto al año 2016 de determinada revista. Entonces tenemos que contar el número de veces en que los artículos publicados los 2 años anteriores han sido citados por las publicaciones del año que estamos evaluando sobre el total de artículos publicados durante ese periodo de años anteriores. ¿Cuál es el detalle aquí? La idea es de que si tú tienes un artículo que salió publicado hace 3 años, tiene 3 años de vida. Y esos 3 años de vida, por lo general, hace de que el número de citaciones aumente mientras más tiempo de vida tenga el artículo. Entonces, una forma de medir esta relevancia es con el factor de impacto a los 2 años, el factor de impacto a los 5 años. Entonces, ese tipo de mediciones permite de manera muy objetiva, en teoría, poder comparar revistas y poder decir qué revista es mucho más importante que otra. El problema del factor de impacto es que tiene una diferente forma de ser sesgado. Por ejemplo, las revistas por lo general, de manera directa o indirecta, sugieren a los autores que van a tener mejores chances de ser publicados si citan los artículos publicados en esa revista. ¿Por qué? Porque eso aumenta artificialmente el factor de impacto. Entonces, para poder más o menos considerar eso o evitar que se incluya un sesgo muy importante en nuestro análisis, se han creado diferentes indicadores que pretenden en teoría mejorar lo que hace el factor de impacto. Uno de ellos es esta vida media de citación. Y la idea aquí es tratar de considerar el número de años yendo hacia atrás e incluyendo el año del análisis en que se citó el 50% de las citaciones de los artículos publicados por la revista ese año. Entonces, la idea acá es tratar de hacer una especie de análisis un poco más longitudinal y mucho más preciso de la relevancia de los artículos, tomando en consideración la cantidad de artículos que publica cada revista. Por ejemplo, un CIDR Half-Life de 8 en el año 2016 indica que los artículos publicados por la revista en los 8 años previos, incluyendo el año del análisis, es decir, de 2009 al 2016, representan el 50% de todas las citaciones de la revista al año 2016. Aquí, como ustedes pueden ver en el gráfico, la idea es coger un indicador que mida de manera un poco más insesgada la relevancia de la revista en términos de la cantidad de veces que han sido citados con respecto al total de artículos que publica. El agent factor es un estimado del porcentaje de tiempo que los usuarios de la revista pasan leyéndola.
pero para ello lo que hace es calcular el número de veces en que los artículos publicados por una revista en los últimos 5 años son altamente citados por otras revistas, ponderando las revistas más citadas y sin considerar las autocitaciones de la revista. Entonces, como ustedes pueden notar, si tú eliminas las autocitaciones de la revista, en teoría estás haciendo una evaluación un poco menos sesgada de la relevancia de la revista en general. Y por lo general, los aging factor son menos variables que los otros indicadores. Entonces ustedes pueden notar de que mientras que el factor de impacto a los 5 años varía de 2.9 a 6.3 para estas 5 revistas, el aging factor varía de 0.05 a 0.09 y así sucesivamente, ¿no? La distribución y la variabilidad del indicador pues, permite en teoría hacer una desagregación más objetiva de la data o todo lo contrario. El ranking de revistas Imago es un esfuerzo por tratar de hacer una evaluación más rápida o permitir que los autores hagan una evaluación más rápida de qué revista les conviene publicar o no. Y para ello, lo que se crea en esto es un ranking, y ese ranking viene acompañado con un índice que expresa el número promedio de citas recibidas ponderado por el número de artículos publicados en el año seleccionado en la revista en los 3 años anteriores. Ya no es un factor de impacto a los 2 años o 5 años, sino en este caso el ranking Imago toma en consideración los 3 años anteriores. Ustedes pueden entrar a esta página web que es la de Ranking Imago de revistas y van a poder sortear las revistas de acuerdo al área, a la categoría, al país, a otros tipos, al año, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren buscar una revista peruana y saber más o menos cómo se ubica esta en el ranking de revistas mundial, pues esta es una excelente herramienta para hacerlo. Por ejemplo, en este caso, SCA de esa revista A Cancer Journal of Clinicians tiene un SJR de 39, lo cual significa que los artículos publicados en la revista los años 2013 y 2015 recibieron en promedio 39 citaciones al año 2016. De ahí que esta revista puede considerarse a ojo cerrado como una revista muy, muy importante, porque figura precisamente con un indicador tan alto de SJR. Para efectos de clasificar a las revistas, existen diferentes métricas. Una de ellas, la provista por el ranking Imago, es el ranking de revistas. Este ranking permite visualizar diferentes indicadores para cada una de las revistas y poder compararlas con unas con otras. Si ordenamos las revistas desde la que tiene menor factor de impacto hasta que tiene la mayor factor de impacto, o en este caso cualquier indicador que ustedes quieran utilizar y lo ordenen de menor o mayor, van a poder separarlas en cuartiles. Las revistas que están en el cuartil 1 vendrían a ser las revistas más relevantes, de mayor factor de impacto, de mayor cantidad de citaciones, de mayor cualquier métrica que ustedes utilicen para clasificarlas. Y las que están en el cuartil 4 serían las que están en el otro extremo de esa distribución. Para el caso de las revistas, uno tiene que poder comparar aquellas que tocan en la misma temática o tienen el mismo eje editorial. Por ejemplo, en el caso de las revistas médicas, en el Perú, una de las mejores revistas es la revista del INS, la revista de Medicina Experimental y Salud Pública. Hay otras como la revista Acta Médica, la revista Anual de la Facultad de Medicina, la de Cayetana Heredia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de estas revistas todavía no han logrado conseguir, comparándolas con el resto de revistas del mundo, un ranking lo suficientemente alto como para poder saltar de Q4 a Q3, Q2, Q1. De hecho, la mejor revista que no tenemos, la más rankeada, que es la revista del INS, llegó a ser Q3 y luego bajó a Q4 y ahora está pugnando por volver a ser Q3. En el caso de las revistas top, por ejemplo, la revista Plus One tiene un indicador H-index de 218. Si lo comparamos con la revista INS, la revista tiene un H-index de 12. Entonces la diferencia, como podrán notar, es bastante notoria. Pero no solamente eso, y es el hecho de que es una revista en inglés comparada con una revista en español, es una revista que tiene una visibilidad muy grande en las diferentes bases de datos comparada con la revista que está indexada, no está indexada en Embase, no está indexada en otro tipo de bases de datos y está pugnando y trabajando muy duro para hacerlo. Entonces no es que sea digamos, una revista buena o mala o mejor o peor. La idea es básicamente de que la visibilidad de la revista para el mundo
esta no le permite escalar en el ranking de las revistas. Entonces, este ranking de revistas Imago es muy importante que siempre lo tengamos en consideración para poder escoger dónde publicar nuestros artículos, porque nos permite comparar revistas que en teoría tienen no solamente el régimen temático, de repente queremos comparar revistas del mismo idioma, porque nuestro artículo está en español y la relevancia que puede tener no, digamos, es la más idónea para una revista Q3, Q2, Q1, y podemos escoger una revista Q1 en español y apuntar muy alto. Pero esos filtros a través de este tipo de instrumentos son mucho más fáciles de ejecutar. Este ranking en particular es extremadamente útil porque nos permite tener una idea clara de la visibilidad y la cantidad de citaciones que tiene estas revistas y poder compararlas unas con otras. Noten que acá las escalas cambian, entonces las gráficas pueden parecerse, pero si notan la escala, las diferencias son notorias. Por ejemplo, la cantidad de citaciones por artículo a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años. PLOS tiene una curva que refleja básicamente cómo aumenta rápidamente la cantidad de citaciones conforme pasan los años desde su publicación y luego esto va decayendo. En el caso de la revista PLOS, el promedio empieza en 2.1 citaciones por artículo, en el caso de la revista LNS empieza en 0.35 citaciones por artículo y así se pueden notar las grandes diferencias entre uno y otro. Pero más importante que eso es la métrica que nos permite comparar en general las revistas desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. En el caso de este ranking de revistas Imago, produce un indicador que es el SJR, y ese SJR vendría a ser como una especie de factor de impacto, pero elaborado por este editorial. Acuérdense que el factor de impacto es elaborado por una editorial privada y no son comparables, pero en teoría buscan medir de manera cual y cuantitativa el impacto de las revistas, la relevancia de las revistas y permitir a los usuarios comparar cuál es el ranking de las mismas. Cuántas citaciones producen por documento, el total de citaciones y obviamente una revista Q1 tiene mucho mayor tiraje, mayor cantidad de citaciones que una revista Q4. Una forma de identificar la revista precisa para poder publicar nuestro artículo es utilizando ese tipo de herramientas. Jane es una iniciativa que fue creada precisamente para resolver ese problema y no solo te permite hacer las búsquedas copiando y pegando tu abstract, como en este caso, sino si ustedes notan en la parte derecha, hay un recuadro que dice Keyword Search y hay un link. Ese link te va a llevar a una versión distinta de Jane en la cual ustedes pueden ingresar sus palabras clave de sus artículos, lo cual ayuda muchísimo para todo efecto de facilitar e identificar qué revista es la más idónea para nuestro artículo. Lo que produce Jane es un ranking. Entonces, el primer indicador es el que tienen a la izquierda, que es la confianza. Esa confianza, en teoría, permite medir qué probabilidad tiene el artículo de ser publicado en esa revista en particular. Y en el caso de mi artículo, en la revista American Journal of Tropical Medicine and Hygiene era de hecho la primera opción. Pero miren el artículo, la influencia del artículo. Hay revistas que están mucho más abajo en la tabla, pero que tienen puntajes muy altos de la influencia del artículo. Evidentemente, revistas como BMC Medicine tienen un puntaje mucho más alto que cualquier otra, pero por ahí podemos observar de que hay revistas que sin dejar de ser Q1 o Q2 se convierten en buenas opciones dependiendo de cuánto nos cobren para publicar en ellas. Hay otro tipo de herramientas como el Advanced Journal Selector, en el cual ustedes hacen exactamente lo mismo, copiar su abstract o copiar palabras clave y correr la búsqueda para que les sugiera, pero hay coincidencias. Entonces, ya que tenemos dos herramientas, la recomendación práctica es usen las dos y vean coincidencias, vean desavenencias. ¿Dónde publicar? De esto hay muchísimos artículos. Este en particular lo he llamado porque es de la editorial Elsevier. Entonces, las recomendaciones del Elsevier para decidir dónde publicar, primero es lean el perfil de la revista. Ustedes no van a poder publicar un artículo de medicina legal en una revista que es de cardiología, no tiene ningún sentido. Entonces, tienen que primero pensar en la idoneidad de la revista para el artículo. Segundo, tienen que leer la guía de los autores porque el primer paso de la revisión por pares es administrativa. Es decir, si ustedes mandan su artículo con las referencias citadas en un formato que no es el solicitado, se lo van a rechazar por esa razón sin llegar a editor o a comité editor. Tercero, tienen que ver si la revista está convocando artículos, aunque a veces hay revistas que solamente lo hacen por invitación. Y si esta es de acceso abierto o no es de acceso abierto, lo cual en teoría aumenta la visibilidad.
Y de hecho una buena práctica de publicación es enviar tu artículo a una sola revista. Como recomendaciones prácticas, lo primero que ustedes tienen que hacer es muy humildes con sus artículos. No, por más que se enamoren de sus propias palabras, a darle la hora, lo que necesitan es una evaluación objetiva de un segundo o un tercero que les permita reconocer qué tantas chances tiene ese artículo de ser publicado. Segundo, tienen que decidir si van a publicar en español o en inglés. Eso es crucial porque todo el proceso editorial cambia y la posibilidad de que sea publicado también. Tercero, tienen que tener la plata para publicar si van a publicar en una revista pagada. Cuarto, usen estas dos herramientas, James y Evans. Con ellas van a tener una idea más clara de cuál es ese ranking que ustedes van a poder considerar para seleccionar sus artículos. Y sin temor a equivocarnos, si el artículo es muy bueno, pues empiezan de arriba hacia abajo. Y si el artículo es muy malo, empiezan de abajo hacia arriba. Una forma de seleccionar esto es con las revistas con el ranking Simago, lo cual nos permite crear cuartiles. Y la recomendación práctica es de que si tienen un artículo muy bueno, empiecen con una revista Q1 y bajen a Q2. Y tienen un artículo que es más o menos, empiezan con Q3 y bajen a Q4. Y aprendan a aprender de sus rechazos, porque los van a rechazar. ¿Okay? No es raro de que a un investigador le rechacen un artículo para publicación. Hasta acá con la primera sesión. Muchas gracias por su atención.